Buen día, ¿cómo están todos? Muy buenos días. Bueno, qué Buenos días. bueno tenerles acá. Eh, ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, señor. Bueno, ok, vamos a empezar nuestro tema de hoy sobre este aspecto de la coherencia que es tan especial. Pero pues vamos a invitar a la persona más importante y es que Dios nos acompañe en este proceso y salgamos nutridos de esa sabiduría sobrenatural que Él nos concede. Amado Dios, te damos gracias. Aquí venimos, Señor, a tu presencia, a buscar una sabiduría que ningún ser humano nos puede otorgar. Solamente cuando cada uno sinceramente exponemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón en tu presencia, tú has prometido escribir en nuestra mente y en nuestro corazón tu voluntad. Y a eso venimos en esta mañana, en ese desafío tan grande de ser líderes en nuestros hogares, en nuestras familias, en el trabajo, en lo social. Por eso hoy te pedimos tu bendición, no solo para nuestras vidas y familias de los que estamos aquí, sino de los que vienen en camino y de aquellos que unirás a este grupo. Quedando bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar directamente entonces a compartir nuestra temática y este apasionante tema de la coherencia en el liderazgo. Bueno, somos el movimiento contra la corriente, movimiento de hombres de los Centros de Formación y Liderazgo Internacional CENFOL. Siempre que uno se va a meter con cualquier tema, y este puede ser un reforzamiento, puede ser un aprendizaje. Hay palabras que aparentemente sabemos que quieren decir, pero el explorar más allá, el ir un poco más allá y mirar cuál es su significado a profundidad es muy útil. Y por eso pues vamos a mirar qué dice que es coherencia. Coherencia es la armonía o concordancia perfecta entre dos o más cosas, personas o acciones que se conectan, que tienen común unión. Entonces, esta palabra es demasiado importante porque nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida. Y pensaríamos, ¿será que nuestra vida es coherente? Y obviamente la principal coherencia está en ese flujo constante que hay entre el pensar, el sentir, el decir y el hacer. Quiero repetir, pensar, sentir, decir, hacer. Ese es un indicador que en el liderazgo perfecto de Cristo, como vamos a ver ahora, era permanente, constante. O sea, en ese modelo de liderazgo nunca hubo una incoherencia. Y es la gran oportunidad que nos podemos dar en la vida de revisar qué cosas son incoherentes en nuestro diario vivir, porque el reconocer, el descubrir, el no negar, el no sacar disculpas ni justificaciones, es como nos permite encontrar que esa autoconfrontación interior es la manera en que nos permite descubrir aspectos en los cuales podemos mejorar. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros ha logrado la madurez espiritual.
pero cuando nos damos esa oportunidad, vamos no solo a otros niveles de calidad de vida, sino que también vamos a descubrir nuevos niveles en la forma de vivir y en la forma de influenciar a otros. Siempre hemos tenido esa tendencia a rutinizar las cosas y más aquellas que nos gustan. Ayer con una persona muy cercana estuve acompañándola a hacer una cantidad de gestiones y llegó un momento en que me tocó decirle, mira, para poder acompañarte yo te pido que guardes tu celular, porque no paraba de comunicarse con un lado con otro. Y entonces es eso, la vida nos va enredando en una cantidad de cosas que, que nos lleva a no ser coherentes. De manera que revisar este campo de la coherencia es apasionante. Miremos cómo existe algo que llama la coherencia de la fe. Dice, pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. O sea, Jesús nos entrega la vida eterna, nos entrega su obra redentora en la cruz, nos da esa compuerta para entrar a una dimensión sobrenatural del reino y dice, tu manera de vivir es por fe. Y si fuéramos a ser coherentes, al menos tendríamos en cuenta cada día qué cosas hacemos por fe y cuáles no. Porque la fe. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, aquí entramos en una reflexión también interesante de preguntarnos, ¿mi fe está viva o está muerta? ¿Cómo puedo darme cuenta si tengo una fe activa, viva? Cuando produce obras. Pero si no tengo obras de la fe para mostrar, entonces tengo que revisarme porque es delicado. Y quiero enfatizar, mira lo que dice en Hebreos 10:38. El justo, o sea, mis hijos, los que nacieron de nuevo, vivirán por fe. Esa es es la principal característica de aquel que fue convertido en hijo. De manera que es bien interesante. Haciendo un pequeño paréntesis en este recorrido de esta mañana, quiere decir que si yo digo que soy cristiano y no vivo pendiente de las obras que son producto de mi fe, no tengo coherencia. Esto es coherencia. Digo que soy cristiano, nací de nuevo, dice mi pacto, nuevo nacimiento con Jesús, entonces debo vivir por fe. ¿Y qué tanto conozco de la fe? ¿Qué tanto la alimento? La fe es un don que Dios ya nos dio, pero hay que hacerla crecer. Y la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe es por oír al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos habla, nos entrega su mensaje a través de su palabra. Lo estamos haciendo hoy. Eso es nutrir la fe. Entonces, eh, qué bueno ir entrando en el campo de la coherencia a través de este tipo de conceptos. Vamos a recordar un poco las características del liderazgo coherente y perfecto de Jesús. Sé que lo había mencionado hace un tiempo atrás, pero vamos a hacerle un pequeño recorrido porque tiene que ver con recordarnos la coherencia.
como lo decía ahora, el liderazgo de Jesús es el liderazgo perfecto porque nunca se le encontró nada incoherente. Entonces, la primera característica era la consecuencia. Ser consecuente es una persona que lo que piensa y siente es lo mismo que dice y hace siempre. Hay coherencia, hay armonía, hay equilibrio, hay comunión. Y Jesús fue eso. Nunca podremos encontrar una sola palabra, un solo acto inconsecuente en Jesús. El segundo era la trascendencia. El liderazgo de Jesús trascendió todo. El liderazgo de Jesús trascendió eh, el tiempo, trascendió la geografía, la cultura, trascendió las filosofías, aún hasta trascendió el cielo. Cuando Jesús entró al cielo era la primera vez que en el cielo había un hombre de Dios. De manera que todo lo que Cristo toca trasciende. La otra característica es la vigencia. Los principios y valores, el escrito está, su palabra es inmodificable. La han perseguido, la han querido destruir, controvertir, distorsionar, y primero se acabará el cielo y la tierra antes de que deje de cumplirse una tilde o una jota de lo que está escrito en su palabra. Es eternamente vigente. Aquí quiero que nosotros miremos estas características para, al ser coherentes de decir que somos cristianos, podamos ver reflejado estas características del liderazgo de Cristo que vive en nosotros en nuestra vida diaria. Perdón. Ser consecuente nos da credibilidad. Dice en ese personaje, lo que dice lo cumple. Trascendencia, qué bueno trascender en nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno. Y vigencia, tener la certeza que estamos caminando en la verdad. Dependencia. Jesús algo que enseñó fue la dependencia. Por eso las tinieblas, la rebeldía y toda la cultura de este mundo dice, no, sea libre, haga lo que quiera. Esta dependencia no es de esclavitud, la dependencia es de protección y seguridad. Por eso Jesús, hombre, siempre decía el Hijo del Hombre, enseñaba que todo lo que él hacía no era de él, era del Padre que venía. Y es lo mismo en que nosotros debemos caminar con gran gratitud, de una forma muy delicada, cada día, no queriendo darnos la gloria a nosotros. Es que yo hice, es que yo lo logré, es que yo soy un tenaz. No, es que hemos podido hacer esto o aquello porque Dios lo permitió, porque Dios lo colocó en mi camino. Y es eso. En esta parte de la dependencia, entre más sensible se vuelva uno a pedirle a Dios que no nos deje equivocar en las decisiones, pues más consistente se vuelve nuestro camino aquí en la tierra. La obediencia. La obediencia es un deleite. Y es un deleite que tiene una cantidad de resultados espectaculares. El primero es porque Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, o sea, obedece, los practica. Pero como todos esos mandamientos producen frutos de, éxito, frutos de resultados, resultados que honran a Dios, resultados que nos bendicen,
resultados que bendicen nuestra familia, nuestro entorno. Entonces la obediencia no es esa sentencia con un revólver, o haces esto, te vas para el infierno. No, la obediencia es un acto eh, de decisión personal que obviamente si prefiero la desobediencia, pues también trae sus consecuencias. Bueno, y la coherencia, o sea, lo que decíamos al comienzo, si yo de verdad soy un hijo de Dios, si estoy creciendo hacia la madurez espiritual, pues cada vez las cosas que vaya haciendo tienen que ser más coherentes con el modelo Jesús. Y esa coherencia de Jesús era perfecta, como todo lo de él. Y por último, pues la glorificancia, o sea, es tener humildad y mansedumbre para reconocer que todo lo que a nosotros nos llega en la vida es porque el Padre lo está permitiendo, y también que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Entonces, con esta serie de parámetros también nos sirve para revisar nuestra coherencia en nuestro liderazgo. No hay ningún hombre que sea cristiano, hijo de Dios, que no tenga un liderazgo. A veces nos quedamos en el campo ahí de trabajar y de conseguir recursos, pero ¿y el liderazgo, que es lo más importante? Porque en el liderazgo está la esencia para la que fuimos creados. Un hombre sin liderazgo no está dando fruto, no está dando resultados. Liderazgo quiere decir que estoy influyendo en otros. Liderazgo quiere decir que hay otros que me copian, que me siguen, porque están viendo el reflejo de la obra de Dios en mi vida. Y este es un llamado para todos. De manera que esta es una gran oportunidad de ir revisando esa coherencia. Pero miremos la coherencia y las promesas de Dios. Dice, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo a causa de los deseos humanos. Entonces también preguntémonos en este momento, ¿qué tanta coherencia hay entre mi vida, los frutos de mi vida y las promesas de Dios? Recordemos cómo comenzábamos atrás hablando de que la fe es la forma en que Dios quiere que caminemos. Lo enseño con demasiada frecuencia, que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Hebreos 11:1. Y entonces convicción es no tener dudas, y eh, fe es caminar sin dudas y sin miedo. Esa es la esencia. Pero poder caminar sin dudas y sin miedos es un estado sobrenatural. Es un estado de la naturaleza divina. Entonces dice aquí, Dios nos dio grandes y preciosas promesas, ya no las dio. ¿Cómo accedemos a ellas? ¿Cómo las obtenemos? ¿Cómo puedo caminar siendo un hijo de Dios sin practicar la fe y sin que la fe me lleve a obtener las promesas donde veo la gloria de Dios? Pues aquí nos dice, las promesas ya fueron dadas, pero usted tiene que obtenerlas para que pueda participar de lo sobrenatural. Por eso dice, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea, cuando yo tengo fe e me interrelaciono con Él, le entrego mi realidad, Él me cumple sus promesas, porque Él es el autor y el consumador, quiere decir el cumplidor, el que las otorga, el que las vuelve realidad. Es con Él.
no es en nuestras fuerzas. Y por eso dice acá, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y paciencia, dice en una versión, o perseverancia en la otra, heredarán las promesas. ¿Cómo se obtienen las promesas? Por la fe y la paciencia. Por eso, certeza es ausencia de duda y convicción, ausencia de miedo. Entonces, cuando uno camina en fe, aprende a esperar a que esa promesa se cumpla. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, Él las estableció, Él las entrega. Lo único es que Él determina el tiempo, el momento oportuno en que las debemos recibir. Entonces, bajo este recorrido, qué bueno que a partir de hoy nos motivemos a mirar la vida por tríadas. Casi que Dios nos fue entregando puros trípodes para poder construir ese camino hacia la madurez espiritual en una vida coherente. ¿Por qué hablo de la ley de la extracción? Porque precisamente Jesús vino a limpiarnos, a transformarnos, a sacar toda la basura que entró dentro nuestro, y sí es una ley. Cumple con todos los parámetros de la ley de limpieza, de la extracción. La ley de la atracción, eso es de la nueva era, no tiene ninguna base científica, es más filosófica, es más una ideología. Entonces no nos debemos dejar distraer por esos espejismos que tanto daño hacen. La ley de la extracción, sí, el Señor dijo, para los que están en Cristo las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, te estoy limpiando tu pasado. Él no solo nos limpió del pecado, nos limpia de la depresión, de la tristeza, de la incertidumbre, de todo aquello que no está en el diseño de Dios. El poder del Espíritu Santo lo echa afuera. Y otra vez, no es en nuestras fuerzas, es por la entrega. Entonces vamos a ver la primera tríada: origen, identidad y propósito. Estoy seguro de que Dios me creó, que Él me diseñó en el libro de la vida con todo su amor. Tengo clara mi identidad de hijo y tengo claro el propósito para el cual Él me creó. Entonces, estos tres elementos, cuando los trabajo, los entiendo, los aclaro, me aumentan mi coherencia cristiana, mi armonía cristiana. Tres aspectos que también nos llevan a ir creciendo hacia esa madurez espiritual es la autoestima. He venido hablando mucho de esto y cada vez le encuentro más sentido. Y es un mandamiento. Cuando Dios dice dentro del gran mandamiento que nos amemos a nosotros mismos, eso se llama autoestima. Y aquí aparece una gran pregunta. ¿Usted se ama y se ama intensamente? Y esto suena raro. Y creo que la mayor dificultad de amarse a uno mismo es pensando, si hablo de esto, pues sueno arrogante. Como así? No, el hombre se ama. No, yo tengo que amarme a mí mismo, no por las cosas que yo haya hecho humanamente. Usualmente lo que uno hizo humanamente termina es más bien avergonzado. Yo tengo que amar lo que Dios hizo en mí. Yo me amo porque soy el diseño de Dios. Yo me amo porque Jesús me está transformando, me está limpiando, pues por eso me amo. Entonces no se trata ni de la autosuficiencia, la soberbia y la arrogancia, ni tampoco vivir en el papel de víctima. La actitud, la actitud lo es todo. La actitud es aquella manera en que yo respondo a las circunstancias. La actitud es ese sentido hacia la vida con que yo camino.
o es un sentido de benignidad, que es uno de los eh, componentes del fruto del Espíritu Santo, ser benigno, ser manso, tener templanza, eh, la actitud lo es todo. Y la atención es uno de los problemas gravísimos que hay en este momento con los ataques de pánico, con la gente que está en depresión y muchos otros de estos elementos difíciles. ¿Por qué la falta de enfoque, la falta de atención produce todo esto? Porque cuando una persona está estresada, está angustiada, no sabe qué hacer, su mente empieza a disparar para todos los lados y empieza a adquirir una velocidad que después, si no recibe una ayuda de acompañamiento desde las neurociencias y la espiritualidad, pues va a terminar con ese cerebro quemado. En este momento hay una comunidad muy grande de personas pidiendo ayuda y que tienen esto. Muchos profesionales, ya sea la psicología, la psiquiatría, las neurociencias o el neurocoaching, están usando mucho una dinámica budista oriental que se llama mindfulness, que si uno le quita la parte religiosa, filosófica o de secta que pueda tener, eh, encuentra que sí hay una forma en que Dios diseñó el cerebro para aprender a vivir en el aquí y en el ahora. Yo prefiero llamarle conciencia plena. El Señor nos prohíbe traer el pasado. Isaías 43:18 dice: no traigas a tu mente las cosas del pasado, ni a tu memoria las cosas antiguas. Y en más de un pasaje dice: no tengas ansiedad por el día de mañana. El día de mañana es como la neblina. Tú no sabes cuándo llega ni cuándo se va. Y allí es donde dice en Lucas 12: bástale a cada día su propio afán. Dios nos está diciendo: cuando abres los ojos, yo te regalo un día para que lo vivas conmigo. El cerebro está diseñado y la palabra de Dios para vivir un día a la vez y en el kairos de Dios. El kairos es el tiempo vertical de Dios. Es cada segundo que nos va llegando para vivirlo con Él. El tiempo cronos es el tiempo horizontal que se inventó el hombre para andar a esa carrera y el estrés y la ansiedad. Y ese es parte de la esclavitud que trajo las tinieblas. Miremos otra tríada y es nuestra forma de ser: el temperamento, el carácter y la autoimagen. Yo tengo que conocer eso. ¿Qué tipo de temperamento dominante tengo? Son 4 clases de temperamentos. Es genético, el carácter es adquirido y mi autoimagen es muy importante porque tiene que ver con mi autoestima. Cuando uno habla de autoimagen, en este campo espiritual no estamos hablando de una autoimagen eh, hacia la cultura, hacia el ser alguien culturalmente, no. Autoimagen de hijo de Dios. ¿Qué tan clara tengo mi autoimagen? Otra tríada es espíritu, alma y cuerpo. Y ese es el orden que está establecido en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado en equilibrio correcto en el diseño de Dios. Entonces, saber cuáles son los componentes del espíritu, los del alma, la salud física, cómo interactúa el espíritu con el alma, es supremamente importante. Y también las relaciones. Otra forma de mirar si soy coherente en mi relación con Dios, mi relación con los demás y mi relación conmigo mismo.
Entonces mira cómo nos va mostrando el campo de la coherencia, cómo está la armonía de mi vida, cómo está mi armonía con el diseño de Dios y cómo es mi vida guiada por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14. Los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, poder estar evaluando nuestra vida es supremamente importante. Recordemos que dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y todo esto se logra a través del poder de meditar y orar. Esa es la forma que Dios diseñó para poder caminar con él. Bueno, quisiera en esta última parte escucharles qué piensan de esto de la coherencia, qué aprendimos hoy, qué preguntas hay y también qué otras tríadas se le ocurre a ustedes que podamos tener para este caminar en coherencia por la vida. ¿Qué nos llevamos hoy de aquí? A ver, ¿quién se lanza primero? Buenos días para todos. Adelante, Javier, bienvenido. La enseñanza es bastante importante y pienso que este tema de ser líder pues requiere de muchos ingredientes y el principal para mí es ser consecuentes, ¿no? Es predicar, pero a su paso practicar, porque de nada sirve que tengamos la cabeza llena de conocimientos, de enseñanzas si estamos actuando de manera contraria. Entonces, para mí la coherencia es definitiva y es lo que pues, nos respalda frente a la comunidad o frente al entorno en el cual nosotros estamos actuando, porque si no somos coherentes, perdemos toda credibilidad. Y la credibilidad como la coherencia pues son definitivas para nosotros poder realizar en nuestro entorno, en nuestra comunidad, con nuestra familia, con los que nos rodean, una labor, ¿no? Que es agregarnos valor a nosotros, pero a su vez agregar valor a los demás. Me parece muy interesante la charla y de seguro pues le vamos a sacar gran provecho. Muchas gracias. Buen día. Gracias, Javier. Tú has mencionado respecto a la capacitación de hoy 3 cosas que son muy importantes. El primero, abrirnos a estarnos revisando. Nosotros estamos evaluando las finanzas, el trabajo, muchas cosas. ¿Cómo no revisar qué tan coherentes somos en la vida? Entonces, el abrirnos a esto, aparece ese primer factor que mencionabas de ser consecuentes y definitivamente es el punto de partida de todo. Si lo que pienso y siento no es lo mismo que digo y hago siempre, estoy siendo inconsecuente. Es una excelente tarea que nos podemos llevar hoy, buscar los núcleos de inconsecuencia que haya en nuestra vida. Y lo otro, otros 2 aspectos resalto de lo que nos compartes, que te llevas hoy, es el tener credibilidad y poder agregar valor a otros, empezando por nuestra familia. Si se van dando cuenta que la vida se trata de estarnos revisando no solo de cómo voy, sino de qué oportunidades tengo, de manera que muy especial. Quiero recordarles que estas capacitaciones, por llamarlas de alguna manera, quedan grabadas y en YouTube, en el canal de RAI,
en las listas de reproducción está Contra la Corriente y ahí encuentran todas las enseñanzas. ¿Quién más quiere compartir algo de este apasionante tema de la coherencia? Bueno, buenos días para todos. Rafa, bienvenido. Gracias, Carlitos. A mí, pues, la trascendencia de ese liderazgo de Jesús, ¿no? Esa trascendencia de lo que él hizo cuando inició su obra, que con esos 12 que él escogió, valga la redundancia, cuánto trascendió. Es más, por ese motivo estamos reunidos en esta mañana nosotros aquí, por esa trascendencia de que tuvo él, y por eso le dijo a sus discípulos, que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y entonces, esa palabra trascendencia tiene una gran connotación en nuestra vida, porque esa obra que empezó él, nos ha tocado a nosotros que también seamos esos instrumentos para que otros también conozcan de él a través de nosotros, porque la obra no se detiene, y entonces me impacta eso, me llevo eso hoy en esta mañana, Carlos y compañeros, de esa trascendencia. Y esa trascendencia a su vez pues está vigente, no se detiene, sigue vigente, y como dice allí Hechos 1:8, hasta lo último de la tierra. Ese sería mi pequeño aporte en esta mañana, Carlitos y compañeros. Muchas gracias. Gracias, Rafa. Ahora, es demasiado importante pensar en este momento que todos nos vamos a morir un día. Y la trascendencia también nos otorga el ir a otra dimensión de vida. El libro de Eclesiastés dice que cuando Dios se lleva el espíritu y el alma, el cuerpo muere. El que muere es el cuerpo. El alma y el espíritu va a otra dimensión. Por eso cuando alguien fallece, creo que más que una palabra de consuelo allí al doliente, es mostrarle la justicia de Dios. Cuando nosotros comparamos ese paso por la tierra tan efímero, tan pasajero, el tiempo va volando, es, pongámosle, 60, 70, 80, 90 años, no son absolutamente nada comparados con la eternidad. Entonces, ahí está la gran promesa que le da sentido a nuestra vida, que se llama el reencuentro. Yo soy un convencido de lo que enseña la palabra de Dios. Ahí dice los enemigos de Dios. Y los enemigos son aquellos que se han determinado a ser enemigos. Y entonces combaten el cristianismo, lo persiguen, practican otro tipo de filosofías o en fin. Pero los demás, los que no hemos decidido ser enemigos de Dios y no abiertos a Él, liberándonos de las cargas religiosas, porque algo que a mí me impactó en mi vida fue descubrir que la espiritualidad no tenía nada que ver con religión, que es lo que a mucha gente ha dañado. Entonces, en esta relación personal con Él hay una garantía, como lo vimos ahora, ¿no? Hay una garantía y entonces nosotros tenemos como desde la fe ir creciendo a saber que Jesús prometió que hay una ciudad que se llama la Jerusalén Celestial donde nos reuniremos y empezará un proceso de vida perfecta. Por eso algo que él nos advirtió es que este mundo era imperfecto, injusto
y producto también del libre albedrío, cada quien hace lo que quiere, pero que esto era por un momento nomás. Cuando uno ve la vida terrenal descontextualizada de la eternidad, la vida se vuelve pesada, larga, y hasta cuándo, y por qué esto. Pero cuando uno tiene una cosmovisión clara hacia dónde vamos, y que esto es un entrenamiento de perfeccionamiento para llegar al reino de la justicia, donde parte de la justicia dice, toda lágrima será recompensada. El reencuentro es lo que le dio sentido a mi vida. Es decir, no solo el ser libre de esa vida terrible que yo tenía, sino el saber que hay un reencuentro que produce la justicia de todo lo injusto que hay acá. Cuando hablamos del morir, en cualquier escenario, nadie, yo no veo ninguna persona que levante a decir yo no voy a morir nunca. Es lo único que produce coherencia. Es en lo único que estamos todos de acuerdo. Un día nos vamos del planeta. El punto es cómo me voy, qué tanta sabiduría he adquirido para comprender ese paso y esa trascendencia, como tú lo dices. Y aparte de eso, todo ser humano necesita trascender. Cuando vemos cualquier cultura en el mundo, está buscando trascender. Vas al Machu Picchu, allá tienen sus rituales, al sol, al viento, a la luna. Vas al África, allá tienen sus tambores, sus rituales, su Changó, Yemayá y todo esto. O vas más arriba a la India y está Krishna, o más al oriente encuentra uno todo el budismo, o ahí en Asia Menor todo el islamismo. O sea, el ser humano de por sí trae una necesidad de trascender. Entonces, qué bueno entender que Jesús es el camino, la verdad y la vida con el cual trascendemos. ¿Quién más quiere compartirnos o preguntar algo o compartirnos alguna tríada que se le ocurra que podamos tener también? Bueno, entonces ahí les dejo para que nos vamos inspirados en esta mañana y entender que explorar esa relación personal con Dios es espectacular por todo lo que se va descubriendo. Y vuelvo, insisto, es personal, de manera que el aprender, prepararnos para esto es muy especial. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios, hoy te damos gracias por este espacio donde podemos cada vez aprender más, donde podemos, Señor, ir viendo cómo tu obra va penetrando en nuestra mente, nos va revelando, nos va estimulando para comprender tu diseño, para comprender lo complejo de esta vida y poder prepararnos para lo que sigue. Hoy te pedimos, Señor, una bendición, que nos des sabiduría abundante, que podamos ver, Señor, esa necesidad cumplida en cada familia, y saber que tú tienes una respuesta para cada proceso. Algunas no las entenderemos, y como dice el libro de Hebreos, muchas las entenderemos cuando lleguemos a tu presencia. Te pedimos, Señor, una protección especial en estos tiempos de pandemia y poder también ver tu obra sanadora en todas las personas que han pedido oración por sus diferentes procesos. Aquí estamos en tus manos para desarrollar esa coherencia del liderazgo que tú nos has otorgado como hombres y pedirte en esta mañana tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias. Amén. Un abrazo grande. Y Gracias, Carlos. nos vemos. Gracias, Carlos. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga. El otro sábado tenemos otro invitado. Entonces, bueno, ahí estaremos. Buen día, Carlitos, y para Buen día. todos. Que les bendiga. Feliz fin de Saludos. semana. Amén. Saludos para Chao, todos. chao. Feliz día para todos.